Hola, hola, bienvenidos al repaso de la escuela sabática, la lección número 8, Ministrando como Jesús. El texto bíblico de estudio para esta semana lo encontramos en Marcos 9:36. Dice así el texto bíblico: Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es el texto bíblico para esta semana, ¿sí? Vamos a aprender, vamos a repasar también acerca de cómo Jesús ministraba cuando Él estuvo en este mundo. Entonces, Él dice que mucha gente anda como que no tuviera un pastor. Ahora miren, mucha gente seguía a Jesús. Lo seguían porque tenían necesidades. Jesús, cuando leyó sus corazones, cuando leyó esas necesidades, tuvo compasión de ellos. Jesús estuvo más preocupado en atender las necesidades de los otros que las suyas propias. Esa era la preocupación primaria de Jesús: mirar por los demás, atender a los demás, ¿sí? Antes que las necesidades de Él. La Biblia cuenta también, menciona que un día Jesús se puso a descansar, pero la gente lo seguía y Jesús no dudó en acercarse a ellos y atenderlos. Ahora, Elena de White dice lo siguiente acerca de Jesús: que en cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión. Su corazón rebosaba de tierna simpatía por los hijos de los hombres. Se revistió de la naturaleza del hombre para poder simpatizar con sus necesidades. Los más pobres y humildes no tenían temor de acercárseles. Aún los niños se sentían atraídos hacia Él. Les gustaba subir a sus rodillas y contemplar su rostro pensativo, que irradiaba benignidad y amor. Interesante lo que dice el Espíritu Profecía en Camino a Cristo, página 12. Jesús irradiaba simpatía. Los niños se le acercaban a Jesús. Las personas, los que sufrían, los marginados, también se sentían atraídos hacia Jesús. Todas las personas querían acercarse a Él. Jesús no se limitaba a predicar el reino de los cielos. Él se sentaba con las personas, las escuchaba y las trataba con bondad. Procuraba satisfacer tanto las necesidades temporales como las eternas. Y en la forma en la que Él ministraba a los demás, encontramos el mejor ejemplo que debemos imitar: el de ministrar a los demás, el de preocuparnos por las necesidades de los otros antes que las nuestras. La valla es alta, pero ese es el llamado de Jesús para nosotros. La Biblia cuenta la historia de un hombre de negocios muy pequeño. Su nombre era Zaqueo. Más de una vez habrás oído hablar de Zaqueo en algún sermón, en alguna meditación, habrás leído la historia de Zaqueo, y ahí vemos un acercamiento de Jesús hacia Zaqueo. Zaqueo era bajito, tenía mucho dinero, quizás vestía ropa italiana, andaba bronceado y mostraba sus dientes de oro al sonreír, zapatos de la mejor marca, usaba lentes los más caros, se veía que le iba muy bien. Sin embargo, no dejes que te engañen las apariencias. Tenía plata, pero no amigos. Interesante, imagina tener mucho dinero, pero no tener amigos. Zaqueo se hizo una casa grande a las afueras de la ciudad, pero nadie lo visitaba. Ni siquiera los que andan de puerta en puerta llegaron a la casa de él. Zaqueo decía la verdad: es que no puedo reprochárselo, ¿no? Pagué mi casa con mi dinero que saqué de los impuestos de la gente.
¿quién va a venir a visitarme? Nadie viene. Entonces Jesús le dijo, iré a tu casa. Lo dijo en voz alta. Jesús en el centro de la ciudad. Ahí estaba toda la persona reunida y lo dijo en voz alta, así que todos lo oyeron. En verdad, no tenía por qué Jesús ir a la casa de Zaqueo, ¿sí? Zaqueo pensó, hay un restaurante aquí cerca, o si no, lo hubiera invitado a Jesús a comer en uno de esos clubes que yo tengo. No tenía que venir a mi casa, pero no. Él quería ir a mi casa, decía Zaqueo, y quería que todo el mundo se enterara. Él fue el primero en firmar en el libro de invitados. ¿No le parece que fue muy amable? Increíblemente bondadoso. Ir a comer a la casa de alguien que la sociedad lo rechazaba. Ir a comer a la casa de alguien donde nadie quería ir a visitar, porque Zaqueo, acuérdense, vivía y de los impuestos cobraba de más. ¿Quién lo quería Zaqueo? Jesús no hacía acepción de personas. El interés de Jesús era que todos vayan al reino de los cielos. La preocupación mayoritaria de Jesús era que todos, aún los que se parecían a Zaqueo, vayan al reino de los cielos. El enfoque del estudio de esta semana se centra en algunos textos bíblicos. Por ejemplo, Mateo 5:13. Dice así, la lección menciona este texto, Mateo 5:13, y dice así: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Interesante que Jesús nos compara, ¿verdad?, con la sal. Una de las funciones de la sal que se usaba en esos días, en los días en que se escribe la Biblia, en ese contexto, era de preservar. Antes de que hubiera refrigeración u otros métodos modernos para conservar los alimentos, para ese fin se empleaban mucho la sal y algunas especies. Guardaban los alimentos con bastante sal. En la antigua Palestina se usaba sal casi exclusivamente para ese propósito y para sazonar la comida. Job 6:6, encuentras eso. Del mismo modo, nosotros, al convertirnos en instrumento para la salvación de otros por medio de la difusión del Evangelio, debemos ejercer una influencia preservadora y purificadora en el mundo. Entonces, somos llamados a tener esa función que tenía la sal. Otro texto bíblico que menciona la lección de esta semana es Filipenses 2:15. Dice así, Filipenses 2:15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, en el proceso de ocuparnos de nuestra propia salvación, sin murmuraciones ni contiendas, llegaremos a ser irreprensibles o exentos de censura de parte de Dios y también de los hombres. También encontramos otro texto bíblico, Marcos 12:34. Dice así: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle a Jesús. ¿Qué pasaba aquí? Aquí el escriba discernía la verdad y sinceramente la reconocía como verdad. En el verso 32 estaba prácticamente en el umbral del reino. Estaba a un paso de ir al reino. Lucas, otro texto, Lucas 15:2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Esta declaración farisaica confirmaba la misión de Jesús, que era de recibir a los
a los marginados, a los despreciados, a los que no tenían esperanza y creían que en ellos no había nada digno para ser contados en el reino de los cielos. Entonces la preocupación de Jesús era estar con ellos. Y esta declaración farisaica afirma el trabajo de Jesús. También otro texto bíblico que hemos estudiado esta semana, Mateo 9:23, dice así: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, ¿sí? ¿no? Jesús iba a visitar no solo a la gente pobre, marginada, sino también a personas que tenían influencia o un estatus social. Isaías 42:3 dice así: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Entonces, es decir, el Mesías, Jesús, ministraría tiernamente a los débiles. Entonces, ya en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías profetiza la misión y el trabajo de Jesús. Entonces, Jesús trataría con mucho amor a los débiles, a los lastimados, los oprimidos. Sería amigo del pecador humilde y contrito y de todos los necesitados, los que se consideran a sí mismos y también son considerados por otros como casos desesperados. Podrán hallar en Él consuelo, la fuerza y el ánimo que tanto necesitan, y el pabilo que humeare, o también entiéndase como una mecha de lino que está extinguiéndose, sugiere la mecha de una lámpara que está a punto de apagarse, pero el dueño de la lámpara desea tener su luz y no escatimará esfuerzos por lograr que siga ardiendo. A eso hace alusión el texto de Isaías acerca del trabajo delicado de Jesús por el sufrido, por el doliente. Mateo 9:35, otro texto que también hemos estudiado en esta semana, dice así el texto bíblico, Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces vemos también otra parte de la misión de Jesús, que iba por todas partes. Aquí vemos la triple misión de Jesús, que es enseñar, predicar y sanar. ¿Sí? La Biblia menciona esa triple misión que hacía Jesús. Ahora, finalmente, Mateo 25, 31 al 46, acerca del juicio de las naciones. ¿Sí? También hemos estudiado eso esta semana. Dice así, Mateo 25, 31 al 46, verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos,
¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeño, me lo hiciste a mí. 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco lo hiciste a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Qué consolador es pensar que Cristo se identifica con sus escogidos, a tal punto que cualquier cosa que les afecta a ellos, también le afecta a Él personalmente. No podemos sentir ningún dolor o chasco. No podemos experimentar ninguna necesidad sin que Cristo simpatice con nosotros. Yo sé que en este momento hay mucha necesidad por el tema de la pandemia, pero acuérdate, Cristo también siente ello. Al tener en cuenta las necesidades de otros, reflejamos ese mismo aspecto del carácter divino. Entonces, en este momento hay mucha gente que necesita de nosotros. Probablemente necesita algo material, probablemente necesita un acercamiento personal, un acercamiento afectivo. Es decir, el mundo hoy día no necesita. Esta pandemia ha creado el escenario perfecto para que nosotros nos acerquemos como Jesús lo hacía. Cuando reflejemos perfectamente el carácter de Jesús, sentiremos por los que tienen necesidad lo mismo, de igual como siente Jesús, y Él nos va a usar a nosotros. Él podrá confortar y socorrer a los otros a través de nosotros. La mayor evidencia del amor de Dios es aquel amor que nos lleva a sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Gálatas 6:22. El principio implicado en la declaración del capítulo 25:40 se ilustra en la parábola del buen samaritano. Eso lo encuentran en Lucas 10:25 al 37. Que la mejor evidencia de que alguien ha llegado a ser hijo de Dios es que haces la obra o las obras de Dios. Lo que Jesús hacía cuando estaba con nosotros. Hizo muchas obras. Predicaba, sanaba, enseñaba. Sí, la triple misión de nuestra iglesia. Por esa triple misión es donde nosotros debemos transitar también. La lección menciona también lo siguiente: que las palabras de Jesús tenían un impacto en las vidas que tocó, porque su vida desinteresada estaba en armonía con sus palabras. Sus enseñanzas tenían un impacto porque sus acciones amorosas eran la ejemplificación externa de sus enseñanzas. Si las acciones de Cristo no hubieran estado en armonía con sus palabras, habría tenido poca influencia sobre las personas que lo rodeaban. Hay un viejo dicho que dice así: las acciones hablan más que las palabras. Todo lo que Jesús hacía era lo que decía, y todo lo que decía era lo que Jesús hacía. Esto es indudablemente cierto cuando se trata de nuestro testimonio cristiano. Entonces preguntémonos, ¿cómo está
nuestro testimonio cristiano, ¿sí? Cuando nos tocan la puerta. Entonces, yo, por ejemplo, acompaño a mis colportores, vamos a tocar puertas. A veces la gente no nos trata bien, hay gente que sí. Muchos de ellos que no nos tratan bien son creyentes, son cristianos. Cuando se dan cuenta que somos cristianos, ya recién mejora a veces la conducta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está nuestro comportamiento? ¿Cómo nos acercamos hacia aquellos que un día nos van a tocar la puerta? ¿Sí? Quizás a pedir algo. La lección de esta semana subraya la importancia del servicio abnegado, que está totalmente orientado a los demás, lo que causa una impresión duradera en su vida. Examinaremos la manifestación de amor del corazón de Jesús como su medio más efectivo de testificación. Hace milenios, en los vastos reinos celestes del espacio, Lucifer se rebeló contra Dios. Afirmó que Dios era injusto y que no actuaba por amor. La vida de Jesús da testimonio del inmenso amor del Padre. Cada milagro de curación revela el amor del Padre. Cada vez que se libera a un individuo poseído por un demonio, hablaba del amor del Padre. Cada vez que Jesús alimentaba al hambriento, o consolaba al afligido, o perdonaba al culpable, o fortalecía al débil, cortaba las cadenas del pecado, o resucitaba a los muertos, revelaba el amor del Padre. Dios es bueno, Dios nos ama, Dios tiene un plan para nosotros. Lamentablemente, a veces desde pequeño nos han enseñado que Dios es a veces malo, a veces nos castiga, pero Jesús mostró el carácter de Dios. Esta semana exploraremos cómo nuestra iglesia puede ejemplificar el amor de Cristo en la comunidad. Descubriremos también principios bíblicos de la vida de Cristo que definen de qué se trata la iglesia, cuál es la misión de la iglesia hoy. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ministra en el nombre de Jesús, revela su amor y satisface las necesidades en todas partes. Cristo nos llama a comprometernos con el mundo, no a alejarnos de él. No estamos llamados a aislarnos, estamos llamados a iluminar la oscuridad con la luz del amor de Cristo. La luz vence a la oscuridad. La oscuridad no vence la luz. Donde está la luz, no puede haber oscuridad. El apóstol Pablo lo declara maravillosamente así. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4:6. Ahora, ¿captas el significado de la enseñanza de Pablo? La luz del amor de Dios brilla de nuestra vida hacia los que estén en la oscuridad, con el fin de que podamos revelar la verdad sobre Dios, el conocimiento de su carácter amoroso en un mundo de oscuridad. Entonces tenemos un llamado, ¿sí? Que es iluminar al mundo del amor de Jesús. Esta semana hemos visto también que la Biblia usa la imagen de la sal para ilustrar el papel del testimonio cristiano en nuestro mundo. La sal no le dará mucho sabor a la comida si se queda con el salero. Es solo cuando la sal se mezcla con la comida puede darle sabor y preservarla. Los cristianos que permanecen juntos en los cómodos confines de sus iglesias y tienen poco contacto en el mundo, tendrán pocas oportunidades de impactarlo por Cristo. Entonces somos llamados a ser sal, a darle un sabor al mundo, ¿sí? Con el amor de Cristo, con el testimonio de Cristo, y también a preservarlos. El movimiento monástico de la Edad Media consideraba que el mundo era malo.
Los monjes creían que el camino hacia la santidad era el abandono de las cosas de este mundo. ¿Y saben qué hacían algunos de ellos? Muchos de ellos hacían todo lo posible para evitar el contacto con el mundo. Ellos se aislaban, se iban a vivir algunos años por el monte, por la montaña, y ellos creían que lejos de la sociedad pecadora, lejos de la sociedad mundana, sus vidas, su contacto con Dios sería mejor. Sin embargo, acuérdate, nosotros somos sal, debemos mezclarnos, no debemos adoptar su cultura, sino darle el sabor de Cristo. ¿Sí? Simon Stylites, en su intento por lograr la santidad y separarse del mundo, Simon Stylites vivió en la cima de una serie de pilares durante 37 años en una pequeña ciudad a las afueras de Alepo, en Siria. Como monje ascético, pasaba sus días meditando, orando y contemplando lo divino. A menudo la gente se reunía alrededor del pilar donde estaba parado. Contemplaban a este hombre santo y algunas veces le pedían consejo. Su fama se extendió por los alrededores y muchos otros monjes imitaron su estilo de vida. Dios nos llama a mezclarnos con la sociedad. A veces hay algunos hermanos que me dicen, pastor, hay que estudiar la profecía, hay que estudiar más la Biblia. Yo conozco muchos hermanos que se dedican solo a estudiar y a orar, y en la parte testimonial de testificación tienen poco resultado, no ganan ni un alma durante todo el año. Entonces, un principio básico de estos ascetas era que la unidad interior con Dios se logra a través de la separación del mundo. Por eso siempre miremos a Jesús. Jesús no tuvo una vida aislada de la sociedad. Jesús estuvo con la sociedad, se mezclaba en la sociedad, ¿sí? Y testificaba en la sociedad. Las Escrituras nos llaman a cada uno de nosotros a la oración, la meditación en la palabra de Dios y la separación del mal. Pero el propósito de pasar tiempo con Cristo en la montaña es para que podamos dar testimonio a las multitudes en el valle. A veces tendremos que ir a la montaña, pero no hay que vivir allá. El propósito de hacer eso es para dar testimonio en el valle, en la sociedad. Los monjes a menudo perdían de vista un aspecto vital de la fe cristiana, que la luz brilla en la oscuridad. La sal penetra la comida en la que se integra, y los cristianos son la luz del mundo, la sal de la tierra. La gran oración intercesora de Jesús en Juan 17 lo expresa de esta manera: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:15. Alguien ha dicho que los cristianos son como un bote en el agua. Está bien que el bote esté en el agua, si no hay agua en el bote. Los cristianos están en el mundo para influenciarlo por Cristo, pero cuando el mundo está en los cristianos, absorbiendo su tiempo, atención y energías, algo está mal. Jesús se sumergió en este mundo pecaminoso y rebelde para revelar el amor de Dios y redimir a la humanidad. Miraba a cada persona a través de los ojos de la compasión divina. A un oficial militar romano le dijo: de cierto digo que aún en Israel no he hallado tanta fe. Mateo 8:10. Sorprendentemente alentó a un escriba judío diciendo: no estás lejos del reino de Dios. En Marcos 12:34. Los escribas pasaban su vida estudiando la Torá judía. Si bien los discípulos pudieron haber querido debatir con este escriba, Jesús pensaba lo mejor de él. Jesús veía a cada persona como un candidato para el reino de Dios. De acuerdo con la profecía de Isaías, Jesús
¿te acuerdas? No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. La preocupación de Jesús estaba también con el escriba, para que se salve. Estaba también con el que no leía la Torá, para que se salve. En otras palabras, Jesús sanaba gentilmente a las personas maltrechas, no las condenaba más. La sociedad condenaba a estas personas. Jesús no. Jesús le daba la bienvenida al reino de los cielos. Ahora, piensa en las agudas palabras de condena que Jesús podría haber dado a la mujer sorprendida en adulterio o a la mujer samaritana junto al pozo. Piensa en la reprimenda que pudo haberle dado a Simón Pedro después de su negación o en la severa crítica que pudo haber tenido para el ladrón en la cruz. Pero Jesús no hizo nada de eso. Sus palabras eran palabras de esperanza, eran palabras de gracia, misericordia y perdón. El apóstol Pablo nos da esta exhortación: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4:6. Entonces tengamos cuidado con nuestras palabras, tengamos cuidado con lo que decimos. Como Elena de White afirma muy claramente, el amor se despierta únicamente por el amor. Deseo a todas las gentes, capítulo 13. El método de evangelismo de Jesús era encontrar una necesidad y satisfacerla. Su triple ministerio integral de predicación, enseñanza y sanación transformaba vidas. Los evangelios revelan que Jesús satisfizo las necesidades percibidas de las personas para poder tocarlas en el punto de sus necesidades espirituales más profundas. Considera el evangelio de Juan. En Juan capítulo 2, en la fiesta de boda de Caná de Galilea, Jesús satisface una necesidad social al salvar al anfitrión de la vergüenza. En Juan 3, Jesús satisface el anhelo más profundo del corazón de Nicodemo por una fe auténtica. En Juan capítulo 4, Jesús trata a la mujer samaritana con dignidad y respeto, satisfaciendo su necesidad emocional de autoestima y valoración personal. Además, en Juan 5, Jesús satisface las necesidades físicas en la curación milagrosa de un hombre desesperadamente enfermo que yace irremediablemente junto al estanque de agua, supuestamente terapéutica, durante 38 años. En Juan 6, cuando Jesús parte el pan y alimenta a 5,000 personas hambrientas, la multitud quiere hacerlo rey. Juan 6, 14 y 15. Ahora pregúntate, ¿qué hizo que la popularidad de Jesús fuera tan alta en ese momento en su ministerio? El mundo nunca había visto a nadie con tanto amor desinteresado que pudiera satisfacer sus necesidades físicas, mentales, emocionales y espirituales. Entonces, mira, ¿por dónde debemos apuntar? Necesidades físicas, mentales, emocional, espiritual. Sí, hay mucho por trabajar. En Juan 6 fue cuando Jesús predicó ese poderoso sermón sobre el pan de vida. Por primera vez, muchos de sus oyentes entendieron que los estaba llamando a una profunda entrega espiritual. Un compromiso que muchos de ellos no estaban dispuestos a hacer, por el cual se alejaron. Juan 6:66. Jesús vino no solo para satisfacer las necesidades percibidas de las personas a fin de fomentar buenas relaciones públicas para la iglesia cristiana. Su misión fue mucho más que una organización filantrópica. El propósito de la vida de Jesús fue buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Ahora, después de curar a decenas de personas un sábado por la noche, Jesús se levantó temprano por la mañana, buscando al Padre en oración.
aunque todavía había más personas enfermas para sanar, Jesús dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Marcos 1:38. No hay nada más importante para Jesús que salvar a las personas perdidas. Jesús no sanaba a las personas para que simplemente pudieran regresar a su vida de pecado más saludables. Jesús no aliviaba la enfermedad para que las personas tuvieran más energía para vivir una vida de complacencia egoísta. Jesús aliviaba el sufrimiento físico para poder revelar el amor del Padre y proporcionar evidencia tangible de su capacidad para sanar corazones. Todos los milagros físicos de Jesús sirvieron para ilustrar su poder divino, para liberar de la esclavitud del pecado. Ahora, ¿cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Dedica unos minutos a pensar en alguien de tu esfera de influencia que tenga una necesidad espiritual tangible. Tal vez haya una madre soltera que necesita de un descanso de los niños. ¿Qué puedes hacer para ayudarle con los niños? ¿Cómo puedes hacer amistad con ella? ¿Puedes invitarla a tu casa a comer? Quizás ofrecerle cambiar el aceite de su auto, o quizás hay un hombre jubilado que vive al otro lado de la calle, cuya esposa ha muerto recientemente. Está solo y necesita una amistad. ¿Qué cosas prácticas puedes hacer por él? ¿Qué pasa con la joven pareja que acaba de mudarse al departamento al lado o al frente? ¿Cómo puedes ayudarlos a familiarizarse mejor con la comunidad? ¿Cuáles son sus necesidades, sabiendo que son nuevos en el barrio? Ahora, piensa en las personas de tu comunidad que necesitan y quieren una mejor salud. Puede ser un deseo de dejar de fumar, adoptar una dieta más saludable. Capaz quieren bajar de peso, reducir el estrés, hacer más ejercicio, o quizás quieren tener un mejor estilo de vida. ¿Cómo puede nuestra iglesia desarrollar un ministerio de salud continua e integral en nuestras comunidades? ¿Y qué sucede si la comunidad se encuentra en una zona desfavorecida donde las personas necesitan aprender a leer, desarrollar habilidades básicas de computación y necesitan alimentos o alguna de las necesidades de la vida? Si nosotros vamos a seguir los pasos de Jesús, pensemos en forma concreta de satisfacer las necesidades de nuestra comunidad en el amoroso nombre de Jesús. Gracias por prestar atención al repaso de la lección de esta semana. No olvides suscribirte, dale un clic allí, suscríbete para que siempre puedas tener este material, el comentario de la lección. Dios te bendiga.